domingo me acompañen en las Escrituras al libro de Jonás, el cual estamos estudiando desde hace ya varias semanas. El domingo pasado hablábamos acerca de la misión que se le encomendó a Jonás y de la desobediencia de Jonás a esa misión. Dios le encargó algo y él desobedeció. Hermanos, y sigue para mí siendo de compungir verlo a Jonás representándonos a nosotros, a ti y a mí. Y queremos aprender realmente de lo que el Espíritu Santo nos está tratando de enseñar acá, porque Él no es el único que ha desobedecido a Dios. Y posiblemente haya muchos creyentes hoy en día viviendo en desobediencia, sabiendo qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios manda, pero necia, locamente desafiándolo a Él. E invocando sobre sí mismos una disciplina, como Dios hizo ante la desobediencia de Jonás. Disciplina que tuvo un efecto, de lo cual vamos a hablar hoy, es decir, acerca del arrepentimiento de Jonás. Lo primero que queremos resaltar, haciendo relación con el mensaje de la semana pasada, es que la desobediencia del creyente, la desobediencia del Hijo de Dios, va a ser castigada, tarde o temprano. Si tú y yo desobedecemos a Dios y no nos arrepentimos, estamos llamando al castigo de Dios, el cual va a llegar tarde o temprano. Y algunos creen que nunca va a llegar porque Dios es paciente. Pero Dios sabe castigar a sus hijos como buen padre, que es Él. Hermanos, nuestra desobediencia a Dios tarde o temprano va a ser manifiesta, va a salir a la luz. Pablo le dijo a Timoteo, si me acompañan por un momentito, en la primera carta a Timoteo, al capítulo 5, y vamos a volver al libro de Jonás, al cual vamos a leer para comprender lo que Dios nos quiere decir a través de este libro. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, dice así en el versículo 24: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Escrito está que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que esté oculta ante Él. No hay nada. Dice, ante mí todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. Todo está desnudo ante Él. No hay nada oculto, no hay donde tú o yo nos podamos esconder, no hay donde tú o yo podamos huir de Dios. Así que la desobediencia tarde o temprano será manifiesta a los demás. Tu desobediencia, mi desobediencia no la puedes ocultar. No sabemos si va a ser manifiesta ahora o más adelante. ¿Cuándo? Pero así pasó con Jonás. Su desobediencia salió a la luz aún a otros hombres. Y ahora sí, acompáñenme a Jonás.
al libro de Jonás, para ver, dentro de lo que estamos ya mencionando, ver cómo ocurren los acontecimientos aquí en las Escrituras. Verso 1 dice, del capítulo 1, vino palabra de Jehová, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová.
Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Miren, hermanos, cómo tu desobediencia no es solamente una desobediencia personal, es decir, no solo te afecta a ti, afecta a los que están muchas veces contigo. Cuando se levanta esta tormenta, no solamente Jonás es el único que está ahí, hay otra gente que por causa de Jonás también está padeciendo. Decíamos, tu desobediencia tarde o temprano será manifiesta. Aunque tú te ocultes, aunque tú no te hagas conocer en este momento, de alguna manera se sabrá que no estás obedeciendo a Dios. Miren que Jonás había ocultado quién era él. Porque cuando le preguntan quién eres, de dónde eres, cuál es tu oficio, quiere decir que nadie tenía ni siquiera idea de quién era él. A veces sabemos bien ocultar lo que somos, quiénes somos. Pero si estamos desobedeciendo a Dios, Dios va a tratar con esa desobediencia. Y por lo tanto tu desobediencia o la mía tarde o temprano también va a ser reprendida por otros, por Dios y por otras personas. Tarde o temprano tendrá consecuencias. Por eso somos llamados a obedecer a Dios. Nosotros no somos llamados a obedecer a Dios para ganar nuestra salvación o para ganar puntos o méritos con Dios, porque todo ello lo logró Cristo con su vida y con su muerte. Cristo ya pagó por nuestra salvación, pero como hijos de Dios somos llamados a obedecerle, porque cuando no le obedecemos, quiere decir que tenemos un problema bien serio en nosotros. Y todavía no podemos ser usados para comunicar la gloria de Dios, la grandeza de Dios a otros hombres. Pues no podemos ser usados para comunicar la salvación de Dios a otros hombres porque nosotros mismos estamos en desobediencia. Y nota que el castigo de Dios para un hijo suyo no es para destruirlo. No es como el castigo que Dios mandó sobre Sodoma y Gomorra, ciudad llena de hombres impíos, atestados de mal. Ese castigo que ellos recibieron no fue para corrección, fue para condenación. A través de ese castigo ellos mueren y pierden toda oportunidad de salvación. Pero cuando Dios castiga a sus hijos, es para corregirlo. Por lo tanto, el castigo, hermanos, es necesario por entre varias razones. Primero, cuando la conciencia de uno está dormida. Fíjense que Jonás, cuando le preguntan en el verso 8, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le responde, soy hebreo, soy del pueblo de Dios. Y dice, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hermano, mira, si yo ahorita te pregunto a ti, o tú me preguntas a mí, ¿qué piensas de Dios? ¿Crees que Dios es todopoderoso? ¿Qué va a decir la gente? Sí, Dios es todopoderoso. Acá miren la respuesta de Jonás, dice, Dios, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, un Dios creador, Él es soberano, Él rige sobre todo, como estudiábamos en la escuela dominical. Su teología era correcta. Él decía lo correcto acerca de Dios, pero él vivía en desobediencia. Y por eso decimos hay un problema bien serio, que es que podemos tener hasta la teología correcta y la actitud o el corazón incorrecto. Podemos decir, Dios es majestuoso, Dios es santo, y nosotros no vivir en santidad. Podemos cantar y saltar hasta el techo y canciones diciendo cosas grandiosas acerca de Dios y no vivirlas.
Fíjense qué problema en nuestra conciencia de aún poder decir cosas de Dios que no vivimos. Por ejemplo, él dice, temo a Jehová. Yo le diría, ¿estás seguro? ¿Y qué haces acá en este barco? Él está diciendo, yo temo a Jehová. No, no lo temes. Sabes quién es Él, pero realmente todavía no entiendes. No entiendes quién es Él. Entonces Él dice cosas, pero vive contrario a las cosas que Él dice. Y en una sesión anterior vimos que Él estaba durmiendo. Todos estaban, los marinos y todos los que estaban en la nave estaban tremendamente asustados, pensaban que iban a morir, y Él dormía tranquilo. Y así hay muchos cristianos hoy día que duermen tranquilos en la noche, en medio de su desobediencia. Y duermen tranquilos hasta el día que Dios diga, ya basta. Hasta el día que, si por la gracia de Dios alguien te llama la atención y te dice, ¿por qué vives así si dices que eres cristiano? Porque fíjense que Él es reprendido hasta por gente que ni siquiera eran del pueblo de Dios. ¿Por qué has hecho eso? ¿Cómo se te ocurre? Si Jehová es el Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿cómo se te ocurre haber hecho esto? Y no es que era gente intemperante, reaccionaria, no, era gente que hasta buscó salvar la vida de Jonás. Trataron de acercar la nave a la orilla para bajarlo a Jonás y no podían. Dios mismo les impedía que la nave se acerque a la costa. Y por eso Jonás tuvo que decir, ya, tírenme nomás en el mar. O sea, esta gente cuando lo reprende no es porque era gente que estaba amargada y con deseo de venganza contra Jonás, pero se dan cuenta de su locura. ¿Por qué has hecho esto? Le dicen en el verso 10. Entonces el castigo es necesario, hermanos, cuando la conciencia está dormida, aunque tengamos la correcta teología. No piense que porque usted sabe las cosas de aquí, ya las está viviendo. Dios nos concede el corazón que había, por ejemplo, en Esdras, que él se dispuso para inquirir la ley de Jehová, pero también para cumplirla. Tremendo siervo de Dios. Entonces el castigo es necesario para detenernos a nosotros en nuestra locura, porque es una locura estar desobedeciendo a Dios. Es una locura. Y mire, veamos la misericordia de Dios en la disciplina, en el castigo, porque te va a detener de ir más allá todavía. Pero no es solamente para detenerte, sino para corregir, es decir, para traerte a la senda donde debes estar, donde tú y yo debemos estar. Por eso es que el castigo de Dios en hebreo se relaciona con el amor de Dios. En Hebreos capítulo 2. Porque Dios a quien ama, castiga. No, esto es difícil, yo sé, para entender, sobre todo a los que hemos crecido en esa cultura donde supuestamente amor significa no causarle contrariedad a nadie. Deja a tus hijos que hagan lo que ellos quieran. Eso es amor. Ya comprenderán, ya entenderán. Pero el Dios como Padre, Él disciplina. Él disciplina. Hermanos, entonces el castigo es necesario para corregir, para hacernos volver a la voluntad de Dios, para cumplir sus propósitos, para que nuestras vidas sean de gloria a su nombre, para que seamos de bien para otros. Si Jonás no iba a Nínive, esa gente iba a morir. Para ser bendecidos por Dios. Y miren que el castigo de uno, ¿qué producen los demás? Temor. Pues cuando estos marinos ven que Jonás
Está huyendo de la presencia de Jehová y por causa de él está viendo esa tormenta y ellos tuvieron temor. Tuvieron temor. Miren lo que dice aquí en el versículo 16. Y temieron aquellos hombres, ¿a quién? A Jehová, con gran temor. Es una de las cosas que le faltaba a Jonás y que los hombres de por sí no tienen. Recuerden que en el inicio de la tormenta estos hombres estaban clamando cada uno a su Dios. Creían en otros dioses. Invocaban, oraban a su Dios. Jonás ni oraba siquiera, porque así el que esté en desobediencia no ora, porque no le interesa la voluntad de Dios. Está dormido. Increíble, los paganos clamaban más a su Dios de lo que Jonás hacía al Dios verdadero. La verdadera oración nace en un corazón que busca la voluntad de Dios y que le está clamando al Padre por ella. Es lo que Cristo nos enseñó. Estos hombres, al ver cómo Dios estaba tratando con ese hombre que decía, soy siervo de Dios, temen ahora al Dios verdadero. Y hasta ofrecen sacrificio a Jehová. Increíble. Usted dirá, ¿cómo ofrecieron sacrificio en la nave? Recuerden que en esos tiempos los marinos llevaban animales vivos en sus naves para comer. No había refrigerador, no había microondas. La única manera, aparte de pescar, llevaban a veces sus cabras, ovejas, animalitos, ponían ahí en el barco, que mantenían vivo hasta la hora de la cena. O sea que toman aún de esos animalitos que eran para el sustento de ellos, para tratar de calmar la ira de Dios, para tratar de honrar a Dios. Esos hombres tenían más claridad que el mismo Jonás hasta ese momento. Cuando comienza la tormenta, para ellos, el temor de su vida hasta les hizo tirar por la borda sus enseres, las cosas de valor que llevaban, porque recuerden que en esos tiempos, más que ahora, en una nave usted no llevaba cosas inútiles por el peso. Todo lo que uno llevaba era útil. Ellos comienzan a tirar las cosas, tienen más sentido del valor de la vida que Jonás mismo. Y terminan temiendo a Dios. Hasta le hacen promesas a Dios. Tremendo. Cuando el castigo, cuando alguien es castigado, otros aprenden a temer. No es lo mismo que pasó en la iglesia en el Nuevo Testamento cuando Ananías y Zafira son castigados por Dios. No dice la Escritura claramente, y vino temor sobre toda persona. Los demás vieron que no se podía andar mintiendo, pretendiendo algo, que eso es algo que Dios detestaba. ¿Cómo Dios castigó a Ananías y Zafira? Les quitó la vida. Dios quitando la vida a alguien, eso es un tema muy extraño hoy en día. Con ese Dios tan suavecito y suave que se quiere predicar, la gente hoy día no comprende ni cree que Dios puede quitarte la vida. Pero ese es el Dios de las Escrituras. Entonces, ese castigo produce temor en otros. Y el castigo, déjame decirte, puede traer, cuyo objetivo de ese castigo es tu arrepentimiento, pero te puede traer mucho dolor, mucha angustia. Hermanos, piensen esto, porque a veces leemos la Biblia y leemos pasajes y no pensamos en la realidad de ello. Imagínense, usted está en medio de una gran tormenta en el mar. No sé cuántos de ustedes han estado en el mar, ¿no? Pero que haya una gran tormenta. Terrible. Donde usted se da cuenta, usted siente que usted es nada. En el mar usted es nada.
No nada de nadar, usted es nada de cero. Si no me equivoco, hace 2 años, había gente paseando en esos autos, son como pequeños ómnibus que a la vez son barcazas, ¿no? Que tenían uso militar y que lo usan para recreación. Son vehículos que van por la tierra, pero también pueden entrar al mar o a los lagos. Y estaban en medio del lago, de un lago, me parece que era el lago Michigan, y se levanta una tormenta. Y en medio de la tormenta alguien filma a ese vehículo tratando de llegar a la costa. Si mal no me equivoco, habían 2. Uno llega a la costa y el otro en medio de la tormenta no logra hacerlo. Y mueren familias completas ahí. Una desgracia, una tragedia. No, hermanos, eso no es un juego. Cuando usted está en una tormenta, ese hombre está en medio del mar. Si usted alguna vez ha estado en el mar y sabe lo que es estar en medio de las olas, es una experiencia terrible. Y él es tirado en el mar en medio de esas tormentas. A veces algunas películas han tratado de representar bien lo que es estar en medio de una tormenta. Lo terrible que es estar allí. Yo he podido ver filmaciones de gente, los que van a rescatar, los guardacostas que van a rescatar. Hay filmaciones reales de ellos en medio de tormenta. Esa gente es increíble, porque en medio de tormentas feísimas están yendo a rescatar gente. Y usted lo ve aún a los mismos expertos tratando de salvar a otros, a veces en el mar. Es gente realmente admirable. Y Jonás es tirado al mar. Y yo no sé qué le parecerá a usted esto, pero no es que Jonás fue puesto en un bote salvavidas, fue tirado al mar. Por eso en su testimonio, él dice en el capítulo 2, por ejemplo, en el verso 3, dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. ¿Ha estado usted alguna vez en alguna corriente? Lo lleva a usted como si fuera nada. Dios lo estuvo demostrando ahí a Jonás que él era nada, aún antes, en la creación misma. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Esta es una experiencia trágica. Verso 5 dice: las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeóme el abismo. Él estaba consciente de las profundidades. El alga se enredó en mi cabeza. Era una tormenta. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él tuvo una experiencia ya de muerte. Cuando él dice: la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, él está diciendo: yo ya me di por muerto. Y al final, estar en el mar luchando contra las olas, él ya dándose por muerto. Él decía: yo ya, acá ya acabé. Y Dios manda un gran pez y se lo traga. ¿Usted se imagina lo que es ser tragado por un pez? Esa experiencia debe ser terrible. Usted viene a hacer el sushi del pez, no al contrario. Ser tragado por un pez, imagínese lo que es eso. Y estar ahí dentro del pez 3 días y 3 noches. Lo que este Jonás está pasando ahí es algo terrible. Estar dentro de un pez 3 días y 3 noches. Y al final Dios le manda al pez, y el pez lo vomitó de su boca. Sí, hay muchos que niegan la veracidad de este relato, dicen que es una leyenda o un mito, es una fantasía, que solamente tiene lecciones morales.
Pero nosotros sabemos que si lo dice la palabra de Dios es cierto. Y la manera de interpretar este pasaje no es una alegoría lo que él está narrando. No es algo que simplemente es una lección moral para nosotros. Y el mismo Señor Jesús habla de la experiencia de Jonás y la usa como una representación de lo que a él mismo le va a acontecer después de la cruz. Eso es algo terrible, estar en el mar y a darte por muerto y encima que un pez te trague. No tienes a dónde ir ya. Y acá viene ya el arrepentimiento de Jonás. Un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo sabes que Jonás realmente se arrepintió? Porque al hombre pecador le llegan estas cosas, le llegan cosas parecidas. ¿Y saben qué hace? Peor, mal. Primero culpa a Dios. Porque Dios hace esto. No solamente el hombre pecador culpa a Dios, sino maldice a Dios. Y no se arrepiente, porque peor, ¿por qué me voy a arrepentir si tú me estás mandando este castigo? Pero Jonás era un hijo de Dios, en desobediencia, pero a través de ese castigo, él llega a experimentar arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que él se arrepintió? ¿Cómo sabemos que en él hubo un arrepentimiento verdadero? ¿Cómo comienza el capítulo 2? ¿Saben cómo comienza? ¿Se acuerdan que Jonás estaba dormido y mientras los otros oraban a sus dioses, él ni le interesaba eso? El capítulo 2 comienza diciendo que entonces, ¿qué? Oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. La evidencia genuina de alguien que se ha arrepentido, que se ha convertido verdaderamente, es su oración, su clamor a Jehová, aquel que salva. Ahora sí dirigirse y decirle, sálvame. Por eso escrito está, hablando de todos nosotros, que el que invocare su nombre será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero invocar no es solamente mencionarlo, es clamar, es decirle, sálvame. Sálvame, Dios, soy un pecador, he pecado contra ti. A veces hay gente, y posiblemente algunos de los que estamos acá, dicen, sí, yo sé que soy un pecador. Pero no le ha clamado a Dios, sálvame, líbrame. Mira, Dios, cómo soy, transfórmame. La oración, el clamor a Dios es una evidencia de un genuino arrepentimiento. ¿Saben por qué nosotros oramos a Dios? Porque solo Él puede librar, solo Él puede hacer lo que para nosotros es imposible. Yo le clamo a Dios por mi vida. Yo le clamo a Dios por mi familia, por mis hijos, a los cuales yo no puedo cambiar. Yo le clamo a Dios por ustedes. Pero principalmente por mi mayor clamor siempre es por mí. Por mi propia vida. Entonces esa es evidencia de un genuino arrepentimiento que cuando la manera, la intensidad, la dependencia con la cual se clama al Dios que salva. Pero es una oración y es un clamor, segundo, creyendo en el Dios de la misericordia. Algo que es muy interesante del capítulo 2, hermanos, es que, por ejemplo, en el versículo 2 dice, invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Es imposible que alguien invoque a Dios y Dios no oiga.
que invoque genuinamente su nombre. Él me oyó. Cuando oramos a Dios, tenemos que orar a Dios con confianza, con certeza. Por eso el requisito de la salvación es la fe. ¿Con qué es la fe? Es confiar en aquel que salva. No es confiar en nosotros, es confiar en aquel que nos puede salvar. Pero para orar así y para confiar en Él, tenemos que reconocer dónde estamos espiritualmente, en qué condición. Fíjense que Jonás estaba dentro del pez, ¿verdad? Estaba dentro de un pez. Una experiencia horrible. No sabemos, le faltaría oxígeno, sentiría que se ahogaba, sentiría que estaba apretado, olería mal. No sabemos en qué parte del pez, qué pez era, no sabemos. Y de ahí clama a Dios con confianza. Y algo que él le dice a Dios, él reconoce físicamente que está dentro del pez, pero su situación era peor que estar dentro de un pez. Miren lo que dice ahí en el verso 2. Invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Si tú le clamas a Él, Él oye. Si tú le clamas a Él por salvación, por perdón, Él oye. Pero tienes que reconocer dónde está. Dice, desde el seno del Seol clamé. Un momentito, Jonás. ¿No es que estás dentro de un pez? ¿Cómo es que dice que desde el seno del Seol? Esa era su condición espiritual. El Seol es el lugar de los muertos. Hay una situación, es cierto, física donde tú estás, pero lo peor de eso es tu condición espiritual. Estás muerto. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Te animo a que clames a Dios. Si tú te ves muertos en delitos y pecados, clámale a aquel que salva. Y si tú le clamas a Él es porque en tu corazón se te ha concedido tener fe. Fe en Dios, fe en aquel que perdona, que te puede perdonar por medio de Cristo. Aquel que te puede cambiar a ser nuevo, ser una nueva criatura. Uno tiene que reconocer en qué condición está desde el seno del Seol. Uno tiene que reconocer también la soberanía de Dios y el justo castigo sobre uno. Porque Él dice, verso 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. Él está reconociendo que lo que él está pasando. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. ¿Qué significa eso? Jonás reconociendo, soy indigno de ti, Dios. Soy indigno. El verdadero arrepentimiento viene con un clamor a Dios, con confianza en Él, pero a la vez con un sentido de, esta es mi condición y soy indigno de ti, soy desechado de ti. Pero confío en ti que me salves. Hermanos, la salvación no es un acto de rescatar a alguien que merece ser rescatado. Desde nuestra perspectiva, nosotros merecemos ser desechados. Pero Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Por eso en el verso 9, ¿cómo termina su oración? Él simplemente dice, la salvación es de Jehová. Ni yo me puedo salvar a mí mismo. La salvación es de Jehová. Por eso es que a Él le clamo. Y por eso es que le clamo a Él, porque yo estoy perdido. Yo estoy muerto. Pero le clamo a Él en confianza. Y necesitamos confiar en Cristo como Salvador. Y que uno es indigno de esa salvación. Ese es un verdadero arrepentimiento. Esa gente que realmente va a estar agradecida con Dios por siempre. Es decir, Dios, me salvaste, siendo que eso era inmerecido para mí. Yo merecía ser desechado de ti.
A mí, no sé, yo sospecho que en las iglesias hay gente que todavía cree que han sido salvados porque son buenos. Y Dios iba a ganar 10 puntos al salvarte a ti. No, Dios te salvó, como dice la Escritura, Dios salvó lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Dios te salva a ti y a mí, siendo pecadores, siendo indignos de esa gran salvación, para Él ser glorificado. Para que cantemos la grandeza, la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces Jonás está experimentando un verdadero arrepentimiento. Él reconoce su propio error, su propia desviación, su propio desvarío. En el verso 8, miren lo que él dice. Los que siguen, ¿qué? Vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Saben de quién él está diciendo eso? De él primeramente. Porque su desobediencia a Dios, por irse a Tarsis, que como hemos dicho parece que es una ciudad costera, una región costera en España, hasta allá toda esa distancia, para buscar su propia vida, sus propios propósitos, era una vanidad ilusoria. Vanidad ilusoria es vivir persiguiendo todo aquello que Dios no ha dicho. La vanidad ilusoria es lo opuesto a la obediencia a Dios. La obediencia a Dios nos dice que Dios ya diseñó todo, aún para nuestras vidas. Él tiene todo preparado de antemano. Hasta obras, acciones, todo para que andemos en ella. Y una vanidad ilusoria es buscar otra cosa fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, si hablamos de ejemplos prácticos, Dios nos muestra en su palabra claramente para los jóvenes solteros, ¿verdad? Varones y damas, que con qué clase de personas se puede uno casar. Las características del esposo o de la esposa, conforme a la voluntad de Dios. Y si tú, por ser un joven enamoradizo o una joven enamoradiza, dices, no, yo voy a hacerlo de otra manera, tú estás siguiendo una vanidad ilusoria. Todo lo que no es conforme a la obediencia a Dios es una ilusión. Y después desaparece. Todo lo que el hombre persigue, cuando Dios te está diciendo, yo quiero que tú vivas para mí, que me sirvas, quiero usar tu vida para proclamar mi nombre, y tú dices, no, yo prefiero involucrarme en las cosas del mundo, en las riquezas materiales. Cuando esas cosas desvían la atención de uno, es una vanidad ilusoria. Cuando tú dices, yo quiero ser feliz, pero a mi manera, fuera de la voluntad de Dios, no me importa lo que Dios diga, yo voy a ser feliz. Perdón, es una vanidad ilusoria. Y así estaba viviendo Jonás. Tu verdadero arrepentimiento y el mío es cuando descubres que la vida a tu manera es una vanidad. Es algo vacío, es una ilusión. Por eso nosotros no somos de aquellos que le dicen a la gente, sigue tus sueños y Dios te va a bendecir. No, porque eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia lo que nos dice, sigue su voluntad. Obedece a Dios. Tus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Tus caminos son solo una vanidad ilusoria. Volvamos a Dios, hermano. No hay manera de sacarle la vuelta a la voluntad
de Dios. Uno tiene que reconocer su propio error, su propia desviación. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Cómo termina ese capítulo 2, el verso 10? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Gracias. Lo vomitó el pez. ¿Te das cuenta que la disciplina de Dios tiene el propósito de que tú y yo comprendamos que Él es Dios? Y que rindamos nuestra voluntad a Él y le digamos, sí, Señor. Si yo sigo en lo mío es solo una vanidad. Y yo aquí ando diciéndole a toda la gente que Dios, que Jesucristo, que soy cristiano y que Dios es soberano, pero yo no ando viviendo así. Entonces Dios disciplina para corregirnos, para que andemos en aquello que Él tiene como su voluntad para nuestras vidas. Y ahí acaba la disciplina. Entonces el pez lo tiró a la tierra. Jonás, ¿cómo habrá salido de ese pez? No me imagino. Que habrá experimentado Jonás aún en su vida al ver la misericordia de Dios, porque cuando uno se arrepiente y uno muere ahí, o sea, yo creo que Jonás de pronto podía haber tenido la expectativa de ya morir nomás ahí en el pez. Sin embargo, Dios tenía un propósito para él. Y eso es lo que nos muestra la Escritura, que lo que él está siguiendo es, lo que Dios está haciendo es seguir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Qué habrá sentido Jonás al ver la luz del día, respirar aire sin olor a pescado? Pero como vamos a ver en los próximos domingos, todavía faltaba tratar en la vida de Jonás. Y así concluimos, hermanos. Realmente la vida de Jonás es un desafío para todos nosotros. Nos representa, te representa a ti y te representa a mí. A menos que tengas tú la actitud de decir que ya tu obediencia a Dios es perfecta. Y no estamos hablando de la voluntad secreta de Dios que tú, ni yo, ni nadie sabe. Estamos hablando de la voluntad revelada de Dios para tu vida, en la posición, en la condición que Él te ha creado, por ejemplo, como varón. Tú tienes, ¿no? Como mujer, como hijo, como esposo, como esposa, como creyente, como miembro de una iglesia, hay cosas que Dios te dice. La pregunta es si estamos andando en ello. Y si no, esto es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Mira, esto le pasó a Jonás. Que pueda haber en nosotros un verdadero arrepentimiento. Y sepamos claramente lo importante que es la obediencia a Dios. No para ganar nuestra salvación, sino porque ya somos hijos de Él. Y Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Les invito a ponerse en pie.